Ok, bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a esta entrega, una vez más a esta entrega de este tutorial. Vamos a tratar en este tutorial entonces la continuación del tema que tiene que ver con los dividendos y lo que tiene que ver con las acciones, dividendos y las acciones. En el tutorial anterior vimos el registro, los métodos de registro del capital contable. Ya nosotros lo vimos ahí, lo tratamos y determinamos también la parte que tiene que ver con una utilidad, el registro, cómo se hace el registro de la bonificación, el registro del impuesto sobre la renta y de la reserva legal. Entonces aquí vamos a trabajar un punto que tiene que ver con una distribución de dividendos donde se decretaron en base a una utilidad ya que tiene la sociedad, que está de hecho tratado y determinado en el tutorial anterior. Entonces el tutorial anterior al que me refiero es el tutorial sobre lo que es el registro del capital contable mediante los métodos de registro del capital contable. Y el tema que tiene que ver con el asunto del impuesto sobre la renta, bonificación, reserva legal y sus registros. Aquí entonces, recuerden que estamos tratando estos temas. Vamos a proyectarle para que comencemos. Ok. En el tutorial anterior, métodos de registro del capital contable, lo tratamos, ¿verdad? Tratamos allí también el tema que tiene que ver con las utilidades, cómo se determinan las reservas legales, el impuesto sobre la renta y sus registros. Aquí estamos con el asunto y las acciones también las trabajamos allá, cómo se determinan las acciones, la participación, pero aquí vamos a trabajar las acciones a nivel de registro. En este tutorial, los tratamientos contables de las acciones la vamos a tratar aquí. En el otro vimos las utilidades y el impuesto sobre la renta. Aquí en este tutorial tiene que ver con esto, pero antes vamos a ver los dividendos, que en este tutorial también está el tema de los dividendos. Vamos a verlo entonces, por favor. Vamos aquí al mayor, recuerden. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una, una operación. Tenemos una operación aquí donde nos dice que el consorcio empresarial JJ tiene dos socios, 10 millones de pesos el capital. El primero tiene 6 millones y el 4 millones. Ya entonces me dice aquí que de las utilidades del ejercicio anterior, ellos determinaron repartirse un 50% y el 50% restante capitalizarlo. Entonces, vamos a ver allí el proceso a calcular en base a la participación accionaria que tienen, qué le toca del 50% que ellos autorizaron a repartirse y del 50% que se va también a capitalizar. Vamos aquí. Y yo le decía que nosotros determinamos, eso está en el tutorial de las utilidades del anterior, determinamos 6 millones, no 41.500. Si yo divido 6 millones, 241.500 entre 2, ¿por qué entre 2? Porque es un 50% que se autorizó a distribuir, por eso lo estoy dividiendo entre 2. Yo digo entonces, entre 2 o entre 50 o por 50% me va a dar 3.120.000. Ahora yo calculo 3.120.000 por la participación accionaria que tiene el socio. Mírenlo ahí, son 10 millones en total, tiene 6 y otro 4. Es decir, que cuando yo divido 6 entre 10 me da 60. Cuando divido 4 entre 10 me da 40. Entonces, si observan, de los 3 millones, al socio A le va a tocar 1.872.000 y al B 1.248.000. 1.248.000. Entonces, mírenlo ahí, el total que se va
a distribuir en dividendo. Pero va a ser también que se va a capitalizar el mismo valor. Lo mismo se le va a capitalizar porque ellos se van a llevar a la mitad y la mitad también lo van a capitalizar. Entonces podemos llamarle aquí o denominarle dividendo. Vamos a separarlo un poquito aquí. Estos son dividendos. Capitalizar, entonces sería lo mismo 3.020.000 por el porcentaje de cada socio. ¿Ven? Sería lo mismo 1.320.000 por la participación del otro socio. Entonces, si observan, es lo mismo que se va a capitalizar, lo mismo que se va a distribuir, va a ser el mismo valor a capitalizar. Por eso, la sumatoria de los dos es lo mismo que dio las utilidades. Vamos a hacerlo así entonces ahora de los dividendos. De los dividendos. Tenemos que darle entonces un débito a utilidades, pero muchas veces en algunos contadores le dan el tratamiento contable decretando el dividendo. O sea, sacándolo de utilidades, en este caso, lo sacan de las utilidades y se crea un pasivo que es dividendo decretado. Vamos a hacerlo así. Le vamos a dar un débito a utilidades. ¿Por cuánto? Un débito a utilidades por 320, por 3.120.000. Y vamos a utilizar un pasivo que es 2103, por ejemplo, que se llame dividendo decretado. Registra el dividendo decretado. Exacto. Ahora sí, ¿qué sucede? Que como ellos autorizaron a que se decreten esos dividendos y ya está el registro, se sacó de la utilidad y se creó el pasivo, pues entonces lo que hacemos es lo siguiente para pagarlo. Como se van a pagar, yo hago lo siguiente, miren. Le doy un débito a esa que está acreditándose por los 3 millones. Yo busco aquí ese pasivo, que es lo que ellos determinaron distribuir, y es lo mismo que ya yo tengo provisionado en el pasivo. Y a esa cuenta que está aquí, que se llama efectivo en caja y banco, vamos a buscarla aquí, mírenlo aquí, esa cuenta. Vamos a utilizarla, no voy a copiarla de arriba porque me va a traer un círculo ahí, no lo necesito. Ok. Vamos a ponerlo mejor. Efectivo caja y banco. Vamos a escribirlo. Efectivo en caja y bancos. Le vamos a dar un crédito. Ven. 1101-04. Efectivos en banco. En este caso, Banco X fue que utilizamos, ¿verdad? XX. Entonces, Banco XX, fíjense que le dan un débito al pasivo y un crédito al banco porque eso se emitió un cheque para pagarlo o dos cheques, como fuese. Registra, ¿verdad? El pago de los dividendos decretados. Ese es el proceso. Ok, ahora
me dicen que el 50%, que es el mismo valor, se recapitalizó. Entonces, hay que hacer lo siguiente. ¿Qué hacemos? Como se va a capitalizar el 50% de esto aquí, tenemos que hacer lo siguiente. Para capitalizarlo hay que darle un débito a utilidades, sencillo. Le damos un débito a utilidades. Un débito a utilidades. Buscamos aquí el valor que ellos autorizaron. Mírenlo ahí, 3 millones. Y nos vamos entonces al capital 31, que en este caso es capital contable. Vamos a buscarlo aquí, vamos a tomarlo. El capital. Vamos a tomar directo. Bueno, me interesa nada más esta parte. Aquí. Entonces, fíjense que yo tengo los socios aquí de una vez. Le doy mi crédito al capital contable, capital social, un auxiliar, y a cada socio, miren, le voy a poner su valor que le corresponde. El valor que yo determine, mírenlo ahí, ven, 1.872.000 al A, y al B le determiné 1.248.000. Entonces ahí están los 3 millones que ellos autorizaron para que se le capitalice. Yo agarro entonces y digo aquí, chequen en el comentario, registrando que no constitución ni aporte, sino capitalización de utilidades. De la CIA. Bien, de la compañía. Ahí está esa transacción. Vamos ahora a continuar con la número 4. Vamos ahora con las acciones. Vamos a darle tratamiento para que ustedes conozcan cómo se registran las acciones. Vendió acciones al consorcio empresarial JJ por valor de 5.000 acciones a un valor de mercado de 100 pesos. 5.000 acciones a un valor de mercado de 100 pesos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. No me dijo a quién se la vendió. Vamos a utilizar que fue un socio, que fue el socio C en este caso. A, B y C, ya tenemos el A y el B, que fue al C. Entonces yo tengo ventas de acciones. Vendió entonces equivalente a 500.000 pesos. ¿Lo ven? Acciones y el valor. $500.000 pesos es el valor. Es el valor de las acciones que se vendieron. Por ese valor, entonces, como se vendieron acciones, recuerden que se hace el proceso, este asiento contable. Este asiento contable que está aquí, vamos a usarlo para no seguir copiando. Ve. Miren, hay 500.000 pesos se recibieron porque se vendieron. Entonces, capital social. En este caso, yo no tengo, les voy a poner 3103 a su auxiliar porque yo tengo nada más. Ahora voy a tener el tercer socio, que es el C. No sé, pues le pongo ese, porque yo no sé Manuel, si es Juan, si es socio C, 500.000 pesos. Y listo. Ahí en este caso cambia el comentario. Fíjense en el asiento contable, lo pueden observar, chequenlo. ¿Lo ven?
al banco, débito efectivo y un crédito al capital. Entonces, en este caso, si observan, es ventas de acciones. Registrando las ventas de acciones. Ok, entonces, vamos para allá. Si buscamos la otra transacción, la 5 dice, de las acciones de la se adquirieron, es decir, cuando me habla de la, es del socio A. Se adquirieron, se adquieren 10,000 acciones a su valor nominal de 100 pesos. Ok. Su valor nominal. Vamos para ahí entonces. Se hacen de la siguiente manera. Él la vendió, se la vendió a la empresa 10,000 acciones a 100 pesos. Ahora lo vamos a ver. Esto no es venta, sino compras. Ahora la empresa lo que fue que la compró. Y son 10,000 ahora. ¿Ven? 1,000,000 de pesos vendió él. Entonces, ¿qué pasó? La empresa en este caso tiene un capital contable. Le da a capital contable, tiene que darle un débito, porque está disminuyendo, se vendían las acciones. En este caso la empresa, porque él la vendió, el socio, y el socio tiene menos capital, y la empresa tuvo que desembolsar para pagársela. Entonces nosotros la llevamos a una cuenta dentro del mismo capital. Vamos a utilizar, por ejemplo, la 05. La 05 la voy a utilizar así. Yo puedo utilizar capital social, como uno entiende, pero voy a utilizar 05 directo, que se llaman acciones en tesorería. Se le llaman así, porque se compraron y usted la tiene ahí disponible para vendérsela a quien la necesite o a quien desee la empresa. Acción en tesorería, 1,000,000 de pesos, el equivalente. ¿Y qué usted hizo? Que usted pagó. Como usted la pagó, usted utilizó efectivo caja y banco. Usted utilizó efectivo caja y banco. Fíjese aquí. Ok, no, aquí auxiliar va bajando cada calafón. Mírenlo aquí, auxiliar. Y usted la pagó, ven. La lleva acción en tesorería, un débito y un crédito al banco. Esa es en la 5. En el comentario hay que ponerlo siempre. No olviden eso, por favor. Registrando la compra de acciones. Ahora sí, me voy con la número 6. En la número 6 dice que el consorcio empresarial JJ vendió acciones por valor de 5,000. Valor de 5,000. Por valor de 5,000 no tan mal. Por 5,000. Vendió acciones por 5,000. Por valor de 95 pesos, donde el valor del mercado es de 100. Oigan bien, vendió acciones, pero el valor de mercado es a 100. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Vámonos al cálculo para que ustedes vean ese tratamiento. Eso se da también. Muchas veces usted necesita rápido para capitalizarse y tiene que a veces darle en oferta. Venta de acciones. Vendió 5,000 a 95. Pero ¿qué sucede? Que las acciones reales, el valor real de las acciones son 100. Si ustedes observan,
475 que recibió la empresa realmente 100,000, hay una de 25,000 pesos, de 25. Eso es así. Entonces miren cómo se conoce esto. Chequeo. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen venta de acciones, recibieron 475, hay que darle débito efectivo caja y banco. Ustedes recibieron dinero, 475 recibieron. Lo estoy llevando a cada auxiliar. Ustedes ven, mire el asiento ahí, el débito. 475. Entonces, hay que llevarlo a un gasto. Un gasto que vamos a utilizar a 6301. Gastos en ventas de acciones. Ese gasto de venta de acciones, como el tema de las acciones, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Es un tema relacionado con lo que son, que generan ganancias de capital. Entonces, hay un asunto. La pérdida, oigan bien, la pérdida en ventas de activos de capital, como son las acciones, usted no le permite que usted la compense así, una pérdida, no. Para usted compensar esa pérdida, tiene que compensarla cuando genere una ganancia en ese tipo de transacción de bienes de capital, como son las acciones, los terrenos, ¿entendido? Entonces ahí no te permite, no podemos llevarla a un grupo 6 que son de gasto ordinario los registros, sino llevarla a un grupo 8, 81, un grupo de cuenta complementaria, que serían gastos extraordinarios ya en este caso, o un gasto propiamente de lo que son activos que generan ganancias de capital. 25,000 en débito. 25,000. Se adquieren acciones. Entonces, le damos un crédito a quién? Acciones en tesorería, porque se vendieron. A las acciones en tesorería, que están aquí en débito, la vamos a llevar allí entonces al crédito. Pero ¿por cuánto la vamos a llevar? ¿Por 475? No, por los 500, porque usted lo que hizo fue que perdió. Usted vendió y perdió, entonces usted tiene que llevarle por los 500 al crédito. Está reconociendo la pérdida de ahí. Entonces, registro de la venta. Registro de la venta. En este caso yo lo abrevio registrando venta de acciones. Ok, entonces vamos con la número 7. La número 7 dice que el consorcio también vendió acciones por valor de 5,000. Aquí la vendió por encima, ustedes ven. Vendió acciones por 5,000. 5,000 acciones vendió a 110 pesos, donde son a 100. Entonces fíjense que aquí se da lo contrario. Aquí ella genera una ganancia. Vamos a copiar esta información que tenemos aquí para que ustedes vean el efecto. ¿Vende cuántas acciones? 5,000 acciones vende a coma 110. Mírenlo aquí. Entonces aquí hay una ganancia de cuánto? De 50, porque ella va a recibir 550,000, pero realmente el valor de las acciones en monetaria son 500,000. Entonces hay una ganancia aquí.
vendió acciones y va a ser el mismo asiento, lo único que aquí va a reconocer una ganancia, pero ¿en qué la ganancia? En acciones. Por eso yo le dije ahorita que si hay pérdida en este tipo de lo que es activo de capital o ganancia de capital, los activos que generan ganancias de capital, llámese terreno, las acciones, como ya le mencioné, entonces la ley no te permite que tú compenses una pérdida que se origine en ella, solamente debe compensarla cuando se origina una ganancia también de capital, ahí sí. Lo que quiero significar es que ese gasto se lo impugna en la declaración, en el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a utilizar este mismo asiento, vamos a hacerlo, lo copio, porque es lo mismo. Lo único que ustedes no tienen aquí, una cuenta ya de gasto. Eso no me originó gasto. No me originó gasto. Van a ver el proceso ahora. Realmente usted tiene 550,000 que va a recibir. Va a recibir 550,000 pesos por la venta. Mírenlo ahí. Pero ¿por cuánto te vendió la acción? El valor de la acción es real, no son 110, son 100. Por lo tanto, son 500,000. Ven, 500,000, pero yo tengo ahora un excedente de 50 que me falta en el crédito. Por eso se origina un beneficio que es un ingreso. Pero ese ingreso también nosotros lo tipificamos en un grupo 7, fuera de lo que son los ingresos ordinarios, que son grupo 4. Entonces, como yo lo tipifico fuera de ahí, yo aquí le pongo ganancia, ¿verdad? Ganancia en venta de acciones. Venta de acciones, que son 50,000. Ok. ¿Qué sucede? Yo perdí 25 ahorita cuando yo la vendí por debajo, pero yo ahora gané 50, es decir, que todavía yo me estoy ganando 25. Cuando yo neteo el gasto que yo llevé en la que yo vendí anteriormente, aquí cuando le di débito a este gasto en venta de acciones por 25 y yo neteo contra este ingreso, entonces ahí sí la ley me dice no, compénsatela con lo que te ganaste ahora. Y entonces tú le puedes ahora declarar a ella, mira como el tema de la renta, tú le puedes declarar a ella los 25 que te ganaste como beneficio, pero no puede compensarte los 25 que perdiste. Ok, entonces, vamos a ver la otra operación que tenemos. Tenemos otra relacionada con las acciones. Dice que el consorcio empresarial JJ vendió acciones a crédito. Ok, vamos a ver cómo se registran las a crédito. Usted dirá, ¿y es permitido eso, vender acciones a crédito? Claro, te la puedes vender a crédito. Claro que sí. Muchas veces se origina ese tipo de transacción para usted aprovechar esa oportunidad que se le va a dar en ese negocio. Y te dice, no, mira, véndemela, vamos a suscribirla de una vez, pero yo voy a dar el dinero dentro de 2 meses, o 3 meses, o 6 meses. Eso se da. Entonces vamos a hacer el asiento contable, vamos para allá, venimos aquí, y ustedes tienen ahora, por ejemplo, una cuenta, vamos a utilizar este tipo de cuenta, vamos a suponer que esto es 1102. Estas se van a llamar acciones por cobrar. ¿Por qué se van a llamar acciones por cobrar? Porque usted no tiene dinero todavía. A usted no le han dado. Ustedes le dijeron, sí, la vamos a vender. Se autorizaron. Y ellos dicen aquí que se fueron 5,000 a 100 pesos, que son 500,000 pesos. 500,000 pesos, ¿verdad? Se vendieron a crédito. Por eso se llaman acciones por. Entonces, dependiendo aquí el método de
el método de registro del capital, sea el método directo o el indirecto, usted va a determinar entonces cómo se van a registrar las acciones. Si usted lo hace por el método indirecto, sabe que son acciones no emitidas, que la va a llevar. Si lo hace por el método de directo, lo va a llevar capital social con el tipo de acciones, pero vamos a hacerlo ahora por el método indirecto. En el método indirecto, entonces usted lo va a utilizar como acciones no emitidas. Acciones no emitidas, porque a mí me gusta más utilizar en el método indirecto las acciones no emitidas. ¿Por qué razón? Porque realmente, aunque están por cobrar, pero no se han emitido, usted no ha recibido el dinero. Es más factible hacerlo así. Acciones no emitidas y le da su crédito. Y entonces es una contabilización registrando venta de acciones por el método indirecto. Ya le dije, ¿cuál es la diferencia de registrar por método indirecto y el directo? Que el directo lleva capital social. En el grupo de capital le dice capital social, no utilizaciones no emitidas, sino capital social. Entonces, tienen que tener eso pendiente, claro, que sí se pueden vender acciones. Se pueden vender acciones. Hay otro tipo de tratamiento también y de acuerdos que hacen los socios sobre lo que son las acciones y los aportes. Hay socios que tienen acciones que son inclusive comunes, que son acciones preferentes. Muchas veces las acciones preferentes, en la mayoría de los casos, lo que hacen es que gozan de privilegio. Por ejemplo, podemos ver un caso aquí de acciones preferentes que cobran, en este caso, se van a beneficiar de los dividendos, de los beneficios, se van a beneficiar, pero también hay que pagarle interés. Eso se da. Si usted no lo sabía, sépalo, eso se da. Donde usted hace el aporte, pero de ese aporte que usted hace, hay que pasarle un valor también, como si fuera modo de interés. Como si fuera modo de interés. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted tiene un socio que tiene aportado, por ejemplo, en la sociedad tiene aportado 1 millón de pesos, ese socio, y hay establecido entre usted y él que debe pagársele un 2%, debe pagársele un 2% de interés mensual, oiga bien, mensual. Entonces, eso también es permitido. Es permitido cuando estén dentro de los objetos de la ley. Entonces usted sabe hacer un gasto por el acuerdo que hay de hacer bajo una condición de que de intereses contra una cuenta de intereses por pagar. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a utilizar una 301 que se llaman gastos de intereses de dividendos, de intereses, o no pongan dividendos, pongan interés, como ustedes quieran, 20,000, y se crea un pasivo que se llama intereses por pagar, Eso también le permite, porque dentro de lo que son las acciones diferentes, vuelvo y recalco, esa es una de las condiciones que se dan, registrando el gastos de los intereses. De las, por ejemplo,
de las acciones preferentes. No es solamente que hay que repartir dividendos, ellas son preferentes porque van a recibir dividendos primero o antes que los demás socios. No, es porque también tienen esa condicionante. Tienen esa condicionante muchas veces. Vamos a hacerle una aclaración. Yo me voy a ir a la operación que vimos sobre donde se repartieron los dividendos, que se nos escapaba algo y es muy importante. Ustedes deben conocerlo. Vamos a hacer la corrección allá, por favor, para que ustedes vean de qué trata. Recuerden que en la transacción 3 se decretaron dividendos. ¿Lo recuerdan en el tutorial? Eso es lo que se decretaron 6.241.000 de beneficios que hubo. 50% de ellos se lo van a llevar en dividendos, los beneficios, y un 50% capitalizable. Ya lo hicimos. Pero hay que reconocer algo que deben saberlo y manejarlo. Y es que cuando la utilidad de neta ya se autorizan que sean capitalizables, pues entonces ya ellas no están sujetas a ningún tipo de gravamen. ¿Por qué? Porque ellas pagaron impuestos. Ya ella, después que usted dedujo el 27, lo que quedó es suyo. Usted puede hacer con eso lo que usted quiera. Ahora, ¿qué establece el Código Tributario de la República Dominicana, la 1192 y el reglamento? Que si usted retira los dividendos o los beneficios, los retira, pues tiene que darle al Estado un 10% de eso. Un 10%. ¿Y qué ocurrió ahorita? Ahorita ocurrió lo siguiente. Miren. Ellos autorizaron esto, que ya hicimos aquí los cálculos, ustedes lo conocen, saben que fue de aquí que salieron de esas utilidades de 6.241.500 y hicimos los asientos y todo bien, pero los dividendos lo estaban moviendo, no se pueden obviar. Hay que retener un 10% de esos 3.120.000. Dárselo como un pago único a la DGI. Un pago único, es decir, usted no puede reclamar eso, eso es de la DGI y ya. Le digo esto porque anteriormente, antes de hacer la reforma fiscal, la 253-12, la retención de los dividendos era un 25%. Entonces tenían la particularidad que se convertía en un crédito para la empresa, un crédito de impuestos sobre la renta. Este año tú distribuías dividendos, tú retenías el 25, se lo daba a la renta. Entonces en la declaración del 21, como tú estabas dando dividendos del 20, en la declaración del 21, tú se lo reclamabas a ella mediante una solicitud y entonces tú la acreditaban a la sociedad en el impuesto, se lo deducían, pero ya no. Era un 25, mejor decidieron bajar la tasa a un 10 y que sea un pago único y punto. Pues entonces miren aquí. Yo voy a agarrar esos dividendos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer un reordenamiento. Yo voy a hacer ahora de la siguiente manera. Ahora sí, la otra estaba mal ahorita. ¿Y qué pasó? Nítido, miren ahí, ¿qué pasa? Que a cada socio de eso, yo debí retenerle 187 a uno y 124 al otro, 312.000 pesos en total, y ellos iban a recibir todo. Entonces ahí no, la ley no me permite eso. Si yo lo hago así, después tengo yo cuánto hay que darle a cada quien. Ustedes ven, eso es retención de dividendo, esto, retención de dividendos. Ahí sí, ahora sí, lo que ellos tienen que recibir son 2.808.000 nada más, no 3.120.000. Entonces, vamos a poner esos 312.000 de dividendo de la retención aquí. ¿Dónde están? Dividendo decretado, utilidades. Bueno, miren aquí que ellos se están llevando su dividendo para allá todito. No se lo pueden llevar todo. Hay que crearla aquí
un pasivo ahí mismo en ese asiento contable, lo insertamos aquí en este punto y creamos un pasivo que es 2107, por ejemplo, retenciones de dividendo por pagar. ¿Qué vamos a modificar? El banco, ellos no van a recibir los 3.120.000, ya dijimos, van a recibir nada más de los 3.120.000. Si les retengo el 10, van a recibir 2.808.000 el banco. 2.808.000. Entonces, fíjense, aquí está la diferencia entre 3.120.000 menos 2.808.000. Sería la retención de los dividendos. Entonces, aquí sí ya yo estoy seteado. Aquí estoy ready. Ahora sí, ven, si lo sumo, es lo mismo 3.120.750. Ahora sí estoy bien en el proceso. Ellos solo tienen que llevarse ese valor que está ahí. No se pueden llevar más de ahí. Bien. Entonces, espero que les sea de mucho provecho. Siempre le pido, por favor, suscríbanse al canal, comenten, denle like, compartan, dejen cualquier tipo de comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejarla que con gusto le atenderemos. Así que nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.